Bienvenidos a Voces de Malvinas, un proyecto del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Te vamos a pedir que te presentes, por favor. Cómo no, mi nombre es Pablo Lima. Soy casado, tengo 3 hijos. En la época de Malvinas tenía 19 años, en el servicio militar obligatorio. Hice mi carrera, trabajé en diversas funciones y bueno, aquí estamos. Bueno, ¿a qué fuerza pertenecías? Contanos un poquito eso. Yo pertenecía a la Armada Argentina. Eso, como vos sabés, es por un sorteo, ¿no? Los números más altos van a la Armada. Así que dentro de la Armada tuve varios destinos. Mi primer destino fue Ushuaia, como infante de marina. Hacíamos ahí la tarea de infantería de marina en Ushuaia, ¿no? Y después, en agosto del 81, mi destino pasó a ser el buque tanque Punta Médanos, que es un abastecedor de la flota de guerra, ¿no? Muy distinto de lo que son los buques tanques de YPF, Shell y todo eso. Es una cosa muy distinta. Y mi ida al sur fue dentro de lo que es el servicio militar voluntaria. O sea, cuando estábamos en el periodo de instrucción en Puerto Belgrano, preguntaron y yo dije que quería ir al sur. Por eso lo Ushuaia y lo mismo lo del buque. Fue una voluntad y se cumplió, digamos, ¿no? Bien. Bueno, volvemos al inicio de tu vida. Sí. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo estaba constituida tu familia? Bueno, yo nací como la mayoría de la gente en Capital Federal, pero no era de Capital Federal, ¿no? O sea, iban a tener los chicos a las maternidades de la capital, que eran más... Vivíamos en Olivos, ¿no? Tuve una infancia muy linda. Éramos 4 hermanos. Tuve ahí un tema bastante complicado, que murió un hermanito mío en un accidente mientras jugaba a la pelota conmigo en la calle. Tuvo un accidente y murió. Esa fue mi cuestión más complicada de la infancia, te diría. Después fui a muy buenos colegios en San Isidro. ¿A qué colegio fuiste? Colegio Marín, donde tuve muchos amigos. La verdad que viendo lo que es el promedio general de la sociedad argentina, fui un privilegiado, ¿no? Mis papás, médica mi mamá, ingeniero mi papá, hijos de inmigrantes, pudieron llegar a eso y nos dieron esa educación, que fue algo bastante lindo. No sé si conoces ese colegio, pero es muy libre todo, ¿viste? Tenés unos parques, barrancas, campos de deportes. La verdad que esa fue mi vida, te lo estoy diciendo hasta prácticamente, porque los 18 son, ¿no? Así que hacíamos nuestros deportes, nuestras cosas, y entré a la facultad de agronomía. Yo era dentro de los... en el colegio, viste que tenés dividido el año según cuánto naciste, sos de los más chiquitos o de los más grandes, viste, porque se vivía a mitad de año. Yo era de los más chiquitos, entonces pude hacer un año de la facultad antes de que me toque el servicio militar. Los otros, que eran de la parte más grande, después del colegio iban a hacer el servicio militar, ¿no? Entonces, y bueno, nada, ahí termina un poco la infancia, que como te digo, fue una infancia feliz, te diría. ¿Y el secundario también lo hiciste en el Marín? Sí, todos los 4 hermanos hicimos los 12 años, eran 7 y 5, ¿no? Ahora es distinto, pero bueno. Y tengo muy buenos recuerdos, muy buenos amigos. La verdad que ese colegio fue mi hogar. Pasaba mucho tiempo, desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? Entonces,
Y después, bueno, los clubes, los deportes, lo normal de la gente de por acá de los barrios, ¿no? Acá iba a un club de barrio cuando era muy chiquito, el Club Sarmiento, que se quedaba a 2 cuadras de mi casa. Y ahí nadábamos, andábamos en la pileta los veranos, todo el tiempo en la pileta. Y tenía mis amiguitos del barrio. Mi barrio es en la calle San Lorenzo, entre Santa María de Oro y Avellaneda. Ahí es. Casualmente es la casa donde ahora llevé a mi papá a vivir de nuevo porque lo tenía en un departamento y bueno, ayorné la casa de la familia y lo tengo ahí de nuevo. Así que estoy viviendo una vuelta al hogar que también es muy linda, ¿no? Porque era una casa que estaba ahí, que no se usaba, qué sé yo, y ahora le di vida. Se tocó el piano, por ejemplo, en un momento que mi mamá tocaba mucho el piano, se me cayó en las lágrimas, ¿viste? Cuando escuché música dentro de esa casa, ¿viste? No voy a creer. Así que bien. Fue una cosa totalmente de azar. Tuve una compañera del gimnasio que me dice, sí, yo toco el piano, me dice. Mira, le digo, mira, yo tengo un piano, el piano de mi mamá, y no sabemos qué hacer, porque nadie toca y ni en qué condiciones está, ni si se vende, si no se vende. Y le digo, bueno, ¿y estás lejos? No estoy acá a 2 cuadras del gimnasio. Bueno, si querés venir. Vino. Cuando se sentó esa mujer en el piano, la maravilla de lo que tocó, la chica es concertista, da conciertos en el Centro Cultural Kirchner, qué sé yo. Impresionante, me hizo llorar. Así que bueno, esa es la anécdota del piano. Bueno, y vos esperabas que te tocara era, o sea, a través de eso yo escuchaba a mi madre, que la perdí. Mi madre murió a los 59 años, muy jovencita, ¿no? Y viste esas cosas que de la infancia las tenés, que es la música por ahí en el fondo, ¿no? Ella hacía sus cosas, nosotros no le dábamos ni bola, ¿viste? Hacíamos nuestras cosas, pero siempre estaba la música ahí atrás, ¿viste? Cuando es como, ¿viste? El perro cuando, las pulgas cuando le falta el perro, que se pone todo nervioso y atacan cualquier cosa, bueno, cuando faltó eso decís, puta, mirá la bendición que tenía yo acá en esta casa. Y volvió con esta señora que tocó un par de piezas. Qué lindo. Divino, fue hermoso. Bueno, te estaba preguntando sobre la conscripción. ¿Vos esperabas hacer la colimba? ¿Te daba lo mismo? ¿Querías hacerla? Para nosotros era lo habitual. O sea, salvo un hermano mayor que se salvó por el tema de que hubo un cambio de 20 años a 18. Hubo 2 años ahí, 56, 57, que se salvaron. Sí. Mi otro hermano la hizo en el hospital militar y te tocaba. No lo tomábamos como una cosa terrible, para nada. Así que había el sorteo, que el sorteo te tocaba en el colegio, era una causa de joda total, ¿viste? Porque estabas ahí con la radio y salía orden era tu número de DNI. Sorteo era el número que te tocaba. Orden, sorteo. Y cuando te salía te cagaban a palos, ¿viste? O si te salvabas, ¿viste? Era manteada, eran cosas así, ¿viste? No lo tomábamos como algo. Así que bueno, me mandan la cédula de notificación, voy acá al Distrito Militar San Martín, me acuerdo que fui con un jean y un buzo, 2 de abril, no hacía frío, y yo digo, bueno, me dirán cómo es esto, ¿viste? Bueno, preséntese acá, allá, esto. No, me subieron a un tren y me llevaron a Bahía Blanca, a Puerto Belgrano, ¿viste? Me pelaron ahí, eso, la pelada me dolió porque yo tenía pelo largo, ¿viste? Y me agarraban los mechones así, ¿viste? Con esa máquina, nosotros le decíamos la Xerox, porque era con un peine, y eso vos lo tenés que agarrar, si sos civilizado, después de reducir todo con una tijera, algo, y después le das con eso, ¿viste? Esto es agarrar el mechón así, y eso te tira, ¿viste?
cuando te arranca el pelo, ¿viste? Ah, eso fue un estrés, ¿viste? y a los 6 meses recién me pudieron visitar mis papás. Se fueron a Bahía Blanca y me visitaron. Pero bueno, todo dentro de lo normal era eso, ¿no? ¿Y cómo fue la instrucción? No, qué sé yo, era temas de orden cerrado, ¿viste? Te hacían correr para acá, para allá. Es un poco, te van domesticando, ¿no? Porque uno viene de una historia familiar, de respeto, de educación, de un montón de cosas, ¿viste? Y te agarran estos tipos, ¿viste? ¿Viste? Vos decís, che, otra vez, ¿viste? Pero era lo que tocaba, no era que un drama, ¿no? Pero era un poco eso, era, digamos, que te tengan abajo del dominio, el dominio de una persona sobre otra, ¿no? Eso es lo primero que te llama la atención y que lo aprendés, ¿no? Yo te decía recién, el soldado no piensa, ejecuta, ¿no? Esa es una frase que siempre dijo Aldo Rico, ¿no? Se hizo famoso por esa frase. Pero fue una de las cosas que me quedó en la vida, de que está bueno que te den una orden, ¿entendés? O sea, a veces le pido a alguien que sí, bueno, vamos a hacer esto, que yo, mira, dame la orden. A mí no me pone, no me menosprecia que me den una orden. Lo prefiero, porque es exactamente lo que vos pretendés de mí y es lo que yo voy a hacer. A veces la gente, no, pero deberíamos hacer esto, ¿y qué te parece acá? Y yo, no, para. ¿Qué es lo que vos querés que yo haga? Yo lo voy a hacer, ¿entendés? Y esas son las cosas que por ahí te quedan, ¿viste? Y la gente que no ha tenido instrucción militar es un drama, ¿viste? Yo te doy una orden a vos y decís, ¿este pibe quién es? ¿Entendés? ¿Por qué te crees que me das una orden? Entonces, son cosas que te van quedando grabadas, y en el servicio militar está ese contrato donde vos permitís que te den una orden. Porque el tema de la orden es, si vos lo tenés consentido, es una cosa, ¿viste? Y no consentida es otra. Entonces, yo le digo a la gente, a veces que he trabajado donde yo tengo un conocimiento sobre un tema que quiero que se haga de esta forma, es un contrato, yo te voy a dar una orden, ¿sabes? Te voy a dar una orden que va a ser una cosa muy concreta que quiero que hagas, y la persona te acepta, te da esa posibilidad, y en ese ámbito funciona una orden. Lo otro, si no, dejala en el coso, nunca desordenes a nadie, obviamente, ¿no? Así que bueno, eso aprendí ahí en la instrucción, ¿viste? Que estás ahí y la gente te da órdenes, tienes que hacer lo que ellos te dicen y bueno, te domestican, ¿viste? ¿Y tuviste, digamos, algún superior que te marcó especialmente? No, ahí en Puerto Belgrano no, eran gente más o menos razonable. Estás en una instrucción militar, eso es un tema que hay que, ¿viste? Poner el contexto, porque si uno lo agarra de otra manera y dice, ¿por qué te hicieron esto? ¿Por qué te hicieron lo otro? Bueno, no, es una instrucción militar. Pero después, cuando fui a Ushuaia, hice otra instrucción para tener más habilidades en lo que es la montaña, el frío, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí la cosa se puso un poquito espesa, ¿viste? Porque había whisky barato por el tema del libre impuesto, ¿no? Y estos superiores, ¿viste? Iban y salían a la noche y volvían con bastante picaditos, ¿viste? Entonces por ahí vos estabas durmiendo como un 2 de la mañana en una casita que estábamos en la instrucción en el medio de la montaña, y yo estaba ahí en julio, ¿viste? Mucho frío hacia ahí, muchísimo frío, y te sacaban, ¿viste? Cuerpo tierra, carreaba, cuerpo tierra, carreaba, milico, alrededor mío, ¿qué dices? Che, boludo, es necesario esto. Y el pibe estaba totalmente en pedo, ¿entendés? Entonces agarraba la pistola, la ponía al lado, ¿viste? Usted vaya para acá, vaya para ahí, vos como hacías todo lo que te decían, ¿viste? Eso pasó el límite de lo que veníamos hablando, ¿entendés?
eso pasó un límite que dije, no, esto está mal, aún en el ámbito militar, ¿no? El único momentito de todo mi experiencia militar que sentí eso fue esos días de instrucción en Ushuaia. Después todo fue normal. Incluso en la época de guerra no ocurrieron esas cosas, por lo menos conmigo, ¿no? Bien. Bueno, ¿y cómo te enterás de lo que está pasando en Malvinas? Porque vos partís antes del 2 de abril. ¿Te Claro, habías enterado de algo de lo que estaba pasando en las Georgias, por ejemplo? No, nada. Nosotros ahí no te dan información, ¿viste? Nosotros salimos con el buque muy cargado de provisiones, cosa que eso ya nos dijimos, es un ejercicio, ¿por qué tanto? ¿Viste? No parábamos de subir bolsa de cebolla, carne, ¿viste? Combustible, pertrecho, todo lo que lleno. Si es un ejercicio, ¿viste? Esto no. Bueno. ¿Y eso cuándo empezó, más o menos? Y durante el final de marzo, me acuerdo que habíamos salido el 17 de marzo a navegar, porque justo era mi cumpleaños, y salimos y volvimos. Y ahí se hizo toda esta carga de cosas, qué sé yo. Salimos a navegar y en el mar hacíamos nuestras operaciones, teníamos unas funciones y nos juntábamos con el resto de la flota, con el portaaviones, el Belgrano, ¿viste? Hacíamos ejercicios varios. Nuestra función era básicamente abastecer a la flota. Entonces, en el medio del mar, todo oscuro, por ahí, no sé, 2 de la mañana, aparece una mole gigante, se te pone al lado y vos le pasás combustible y ese se va. Después viene otro y otro, capaz que estás 10 horas, ¿viste? Hasta las 10 de la mañana. Esa era nuestra función. Y el 1 de abril, a las 3 de la tarde, nos reúnen en la cubierta de vuelo, teníamos una cubierta para helicópteros muy grande, y nos hacen una arenga militar. Y en esa arenga militar, supongo que si otros han sido entrevistados, te habrán dicho lo que es una arenga militar, ¿no? Bueno, pero una arenga militar es con voz enérgica, impulsarte a vos a hacer determinadas cosas, motivarte, y bueno, eso evidentemente que lo lograron, pues se te pone la piel de gallina y demás. Era nuestro momento, que esa noche iba a ser nuestro momento. Nosotros habíamos leído en los libros de historia, de las batallas, de las cosas que habían hecho otros. Bueno, esa noche lo íbamos a hacer nosotros. Súper emocionante, y bueno, a las 11 de la noche estábamos en Malvinas nosotros. Entonces, hasta ese momento no teníamos la certeza. Yo cumplía guardias en el puente de comando, veía las cartas, veía los rumbos, más o menos tenía una formación, ya tenía, por lo menos había estudiado trigonometría, álgebra, ¿viste? En la facultad, y decís, este rumbo, a esta velocidad, y más o menos estamos por acá, ¿viste? Por más colimba que sea, ¿viste? Tenía eso. Y sabía que andábamos por ahí, pero no. Así que bueno, así fue el tema, nos comunicaron eso y allí fuimos. ¿Y vos sabías algo de Malvinas antes? Muy poco, muy poco. Había estudiado en el colegio, lo que sale en las notas periodísticas, pero nunca me interesé en particular por las Malvinas. Sabía como cultura general, ¿no? Como una parte de nuestro país, qué sé yo. Los conflictos, las cosas, más o menos lo seguía por el diario, ¿no? Bien. Pero bueno, ¿cómo es esto de que entonces llega la arenga el 1 de abril? Sí. ¿Y cuándo ya están en Malvinas? ¿Ustedes llegan a estar a Malvinas? O sea, eso estábamos, evidentemente que estábamos bastante cerca, ¿no? ¿Cerca cuánto, más o menos? Y
para estar a 6 horas de navegación tenés que estar bastante cerca, qué sé yo, 50 kilómetros, poner una cosa así. Y ¿La arenga fue en la noche del 1 de abril? No, a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Nos reunieron ahí, hacía un frío Claro, bárbaro, porque el desembarco estaba previsto para el 1 de abril, en realidad. Claro, en realidad estaba previsto para el 1 y de hecho se produjo el 1. O sea, el desembarco es una oleada de cosas, ¿no? Unos van primero, hacen ciertas cosas, otros van después, o sea, no es que en un momento todos, ¿viste? O sea, se entra por distintos lados, se balizan las playas para que después puedan entrar las tropas, desembarquen y vayan a un lugar determinado. Después se hacen como pinza, ¿viste? Unos por acá, unos por allá. No es un desembarco así a lo Normandía, ¿viste? Que van no. Son varias cosas que se hacen dentro de una operación. La operación, la que yo participé, se llama el Operativo Rosario. Esa operación, vos me preguntabas si sabíamos. En este tipo de operaciones ni el comandante del buque sabe bien las cosas. Le dicen más o menos. Lo que sí tienen es un teatro de operaciones, donde vos tenés coordenadas y puntos que tienen nombres claves, y esas órdenes se las dan, viene un helicóptero, se reúnen con el comandante, le pasan un sobre con toda esa información, pero ya cuando estás en camino, ¿no? Y entonces, en función de toda esa información que ellos tienen, hay un comando que te lleva dentro de ese teatro de operaciones. Entonces te dice, qué sé yo, a las 23 horas te encontrás con Zulú, ¿viste? Y Zulú es el Belgrano, ¿entendés? Y vos ahí estás en el medio del mar y aparece, ¿viste? No es que te dijeron toda la operación cómo iba a ser. Después te llevan a otro punto y a otro punto, y ahí te van diciendo un poquito, de acuerdo a cómo se va desarrollando la operación, a veces cambian las cosas, entonces el comando te va llevando. Así es como se hizo la operación Rosario, que fue una de las cosas que prácticamente perfectas, digamos, que se hizo bien, ¿no? Que podemos decir que militarmente se hizo muy bien. Bien. Eso fue. Bueno, y una vez que sucedió el desembarco el 2 de abril, ¿cómo siguió, digamos, la trayectoria dentro de, o digamos, el rumbo del buque? Claro, nosotros quedamos ahí en Bahía Anunciación, que es una bahía que está ahí muy cerquita de Puerto Argentino. Hicimos unos intercambios de heridos con el Bahía Paraíso no heridos de combate, de gente que estaba mal, ¿viste? Que la habían traído, que estaban mal de salud, ¿viste? Entonces nosotros teníamos una enfermería grande y se atendió ahí, y después se lo llevó al Bahía Paraíso, que es este buque hospital, ¿no? Entonces y estuvimos dando vueltas por ahí, por las islas, hasta el 4 o 5 de abril, y ahí volvimos al mar. Nosotros formábamos parte de un grupo de tareas que estaba en la zona de exclusión al norte de Malvinas. Había básicamente dos grupos de tareas, uno al norte. Grupo de tareas suena horrendo por el tema que todos conocemos de lo que pasó con la ESMA y todo eso, pero militarmente es un grupo de tareas, ¿viste? Aunque suene así. Y nuestro grupo de tareas estaba al norte de Malvinas, que estábamos con el portaaviones, unos destructores muy modernos, unas corbetas muy modernas. Y en el grupo del sur estaba el Belgrano, que estaba más cerca de las Islas de los Estados y demás, que estaba escoltado con unos destructores un poquito más viejitos de la Segunda Guerra. El Bullar, el Seguí, Piedra Buena, esos eran la división de destructores. Y bueno, ahí fuimos nosotros. Siempre, esto que te digo, navegando, no es que uno va en la cubierta tomando sol, ¿no? Siempre haciendo operaciones.
porque eso está lleno de submarinos, ¿viste? Y tenés que darle combustible, hay alertas de combate porque hay un avión, ¿viste? Que se detecta, tenés que cubrir. Esas son las tareas que uno hace en un buque, ¿no? Es muy distinto. Muchas veces acá casi todos los que están en el centro de veteranos son de tierra, ¿viste? No, ustedes los del barquito, dicen. Ustedes son los del barquito. Y bueno, 323 quedaron allá. O sea, la mitad de los muertos de Malvinas quedaron en el mar, en un barquito, ¿no? Entonces, digamos, la cabeza es muy distinta del tipo que está en una trinchera esperando, pero tiene referencia física. Él sabe que si quisiera huir, por ejemplo, cosa que no ocurrió, pero si quisiera huir, tiene que ir para allá. Donde está esa montaña, y si el sol sale allá, y qué sé yo, la ciudad está allá. No sé cuánto voy a caminar, pero si le meto para allá, llego a algún lado, ¿entendés? Cuando vos estás en el medio del mar, perdés todas las referencias y tenés un enemigo, entre comillas, dinámico, que es el propio mar. O sea, vos te agarra un pesto, como le decíamos nosotros, en el estrecho de Lemer y qué sé yo, no podés ni caminar adentro del buque. Abrís una cosa y te pasan las olas por arriba, ¿viste? O sea, estás en una cuestión dinámica de todo el tiempo, no es como el que está pasivo. Finalmente, en un momento, los muchachos entraron en combate, fue horrible, ¿viste? Pero nosotros era una cosa que todos los días íbamos a estar. Si no nos hundían, fue todos los días con acción. Así que esa era un poco la vida en el mar, ¿no? No saber si vas a estar al día siguiente. ¿Y ustedes se enteraban de algo de lo que estaba pasando en tierra? Muy poco, muy poco. Las correspondencias y la información era un tema de inteligencia militar, ¿no? Yo lo tengo acá en el celular, no te puedo mostrar ahora porque queda mal la filmación, ¿viste? Pero las cartas venían abiertas, las cartas que llegaban con algún helicóptero o algo que nos traía, abiertas, tachadas con tinta de imprenta, para que vos no puedas leer. Uh-huh. Y con un sello cruzado que decía Censura Naval Argentina, ¿no? Cuestión que vos te quedabas más preocupado que si no te lo hubieran tachado, porque no sabías si tu mamá estaba mal de salud, si la perrita tenía cólicos o si qué. Una cosa negra ahí toda tachada y podía ser muy importante, como no te quedaba. Pero bueno, eran cuestiones de inteligencia militar y venía así la cosa, ¿no? Y con la información lo mismo, ¿viste? Por ahí captábamos Radio Colonia o alguna cosita así, pero no teníamos ninguna información de qué era lo que pasaba, y además estábamos muy, muy concentrados o preocupados por nuestra situación en el mar, ¿no? Uh-huh. Sobre todo después de que hundieron el Belgrano. Claro, eso te iba a decir. ¿Cómo fue la noticia? ¿Cuándo se enteraron ustedes del hundimiento y qué les pasó? Bueno, la guerra te va llevando progresivamente hacia las cosas, ¿viste? Uno tiene como un mecanismo de que no, está todo bien, pero a mí no me va a pasar, ¿entendés? Sí, esto cuando nos dijeron el 1 de abril, sí, vamos a ir ahí, se hace una cosa simbólica, después la semana que viene volvemos a Puerto, ¿viste? Es un tema así, ¿entendés? No. Y no, la cosita te iba llevando, ya salieron los submarinos no venían de Inglaterra, sino que venían de otros lugares, o sea que estaban acá muchísimo antes de que llegara la flota, por ejemplo, estaban entre nosotros. Y ese día que hunden el Belgrano, te cae la ficha, decís, no, acá estoy muy complicado acá yo, ¿entendés? Estoy muy complicado, no vuelvo a ningún lado, o puedo no volver, y
y fue muy choqueante que llegaran las listas de los que iban rescatando, porque los otros buques en el mar, tanto los pesqueros civiles o los buques que andaban en la operación de rescate, tiraban listas de los que iban levantando del mar, ¿no? Y bueno, había gente que no aparecía y que no aparecía. Sobre todo, nosotros teníamos amigos que nos habíamos hecho en ese periodo de instrucción de 3 meses, que recordábamos que estaban en el Belgrano, pero había muchos que tenían familiares, porque en la Armada y en las Fuerzas Armadas en general, mucha gente viene del interior, o sea, gente que no tiene, viste, muchas posibilidades de acceder a cosas y que se ven las Fuerzas Armadas como una posibilidad de desarrollo, ¿no? Tenés un sueldo seguro, tenés una obra social, tenés casa, comida y entonces se vienen de a parientes, viene él, viene el hermano, viene el primo y vienen a enrolarse, digamos, y a hacer la carrera, sobre todo de suboficiales, ¿no? Entonces, eso era bastante feo, el tener un primo o un hermano que no aparecía en la lista, ¿no? Por esta gente que te digo que eran de los cuadros navales, ¿no? Y nosotros de los compañeros siempre pensábamos que iban a aparecer en otro lado y qué sé yo, realmente después de todo, inclusive a veces después de años, nos enteramos la suerte de alguno de ellos, ¿no? No teníamos información de eso. Pero ese día fue, bien, hoy estamos, mañana no estamos, como dice el paisano. De verdad, ¿no? Son momentos mágicos, ¿no? En la vida que te pasan pocas veces, y bueno, estos eran uno de ellos, ¿no? Es un trauma, como dicen los psicólogos, y bueno, y ahí estamos. Porque a partir de eso estaban pensando todo el tiempo que podía tocarles a ustedes. Todo el tiempo, y pensando en ese momento qué es lo que iba a hacer, ¿no? Cómo iba a escapar de esa situación. Fuego por todos lados, teníamos combustible. Claro, además ustedes llevaban muchísimo combustibles. Muchísimo. Eran como una especie de estación de servicio flotante. Algo así. Entonces, por ejemplo, en la instrucción nos habían dicho que nosotros teníamos que nadar y apartar la mancha de combustible antes de sacar la cabeza, ¿no? Todas cosas que eran teóricas, que después en la práctica vimos y supimos que era todo un cuento chino, eso que cuando te pegan ahí, viste, no hay más nada, no hay más nada. Inclusive la gente decía, ¿sabés nadar? ¿No sabés nadar? Viste, la gente que por ahí... Yo decía, che, ¿sabés qué? No importa que sepas nadar o no sepas nadar. No, ¿a dónde vas a nadar, flaco? Sí, además con la temperatura de ese mar, ¿no? Temperatura del agua, ¿a dónde vas a ir nadando? Estás en el medio del mar, a 300 kilómetros de la costa. ¿A dónde te vas a ir nadando? Nadás 20 metros y te morís de hipotermia. No es la diferencia saber nadar o no saber nadar. Sí. Entonces, bueno, uno trataba en esas situaciones de ayudar a los compañeros, ¿no? Porque de alguna forma el hecho de tener cierta formación católica y haber ido a un colegio más o menos, y tenía 15 ahijados de confirmación, yo, porque en la instrucción había un cura ahí, qué sé yo, que nos agarraba a los que más o menos podíamos interpretar un texto bíblico como ayudantes, ¿no? Y bueno, esos chicos después te elegían de ahijados, ¿viste? Un día se confirmaron no sé cuántos, y 15, tengo 15 ahijados que no sé dónde andan, ¿viste? Y entonces tratar de ayudar a la gente que no tenía tanto vuelo
mental y tratar de sobrellevarlo juntos, ¿no? Esa era un poco la tarea. ¿Y hasta cuándo estuvieron ustedes? O sea, ¿siempre se quedaron en la zona norte de las islas? Siempre en el grupo norte con el portaaviones hicimos una operación de ataque a la flota británica. Eso fue el 1 de mayo. Y después ya directamente el mar se puso imposible, o sea... ¿En qué consistió esa operación de ataque? Esa operación de ataque fue con el portaaviones, o sea, había... En estrategia militar hay un concepto que es el estar aferrado. Cuando vos estás haciendo algo, estás aferrado, o sea, es el momento donde te la van a dar. Nunca, pero nunca vos tenés que estar aferrado en una situación de combate. O si lo estás, tiene que ser algo... Cuando los ingleses desembarcan el 21 de mayo en el estrecho de San Carlos, cobraron, murieron muchos, mutilados, buques hundidos, porque estaban aferrados. Bueno, ese día estaba previsto que ellos iban a intentar una operación de desembarco por el norte de las islas. Y entonces, mientras ellos estaban cubriendo, dándole cobertura a esa operación, la Armada los iba a atacar. Se cargaron las bombas en el portaaviones, qué sé yo, estaba todo listo para despegar, y hubo una situación climática de calma chicha, que es muy rara en el Atlántico Sur, donde es puro viento y oleaje y qué sé yo. Y vos para despegar necesitas un viento en contra. Entonces, con ese viento en contra, más tu propulsión, el avión levanta. Y sobre todo si vas con bombas, o sea, va muy pesado el avión, necesita... Bueno, esa situación no se dio. Entonces vos no podías lanzar el avión con poca bomba, no servía, y se perdió esa oportunidad de aferramiento que cesó en un momento. Ellos desistieron del desembarco y volvieron a su situación normal, entonces esa ventana de ataque, bueno, y ahí volvieron con toda su fuerza a buscar blancos desesperadamente. Ya habían hundido el Belgrano, imagínate los submarinos que estaban en el área norte, decían, che, yo quiero también morfarme alguno, ¿no? Porque ¿cómo puede ser? Y buscaban desesperadamente el portaaviones nuestro. Y nuestro grupo, digamos, todo lo que pudieran cazar ahí adentro era bienvenido. Así que ahí empezó toda una odisea que fue tratar de evitar los ataques con unas escoltas que tenían mucho armamento submarino y más o menos los mantenían alejados. Y ¿quiénes eran los escoltas? Las escoltas nuestras eran las 3 corbetas. La Drummond, la Granville y la Guerrico. Drummond, sí. Granville y Guerrico. Esas eran nuestras escoltas y tenían su característica principal, eran que tenían mucho armamento antisubmarino, sistemas de detección. Entonces los submarinos se mantenían un poquito alejados y bueno, en un momento tuvimos que literalmente huir del mar, porque ya en cualquier momento nos iban a hundir. ¿Y el portaaviones era? El portaaviones 25 de mayo. El 25 de mayo, que iba con nosotros en nuestro grupo de tareas. Y paralelamente iban haciendo todas operaciones antisubmarinas, o sea, el portaaviones largaba aviones, que son los trackers, que sí, van tirando, ¿cómo se llama? Sonoboyas, que son boyas que detectan el tráfico de lo que anda por ahí abajo, y en base a ello, por ahí han llegado a tirar algún torpedo o cargas o qué sé yo, y iban protegiendo un poco
la salida del mar hasta que llegamos a una profundidad más o menos que estábamos, entre comillas, seguros, ¿no? Pero en esa huida, que fueron 36 horas, hay una anécdota muy graciosa, graciosa, que yo me entero 20 años después de haber terminado la guerra. Yo voy caminando por el shopping Unicenter y adelante mío iba un tipo que tenía toda la pinta de milico, ¿viste? O sea, bigote espeso, pelito cortito a la altura de la nuca, flaco, alto. Y digo, me parece que es mi segundo comandante del buque, que estuvo conmigo allá. Nosotros en la Marina nos llamábamos al superior señor. Nos tratábamos así, señor. Entonces yo digo, voy caminando entre la gente, yo voy a decir en tono enérgico la palabra señor. Si es milico, ¿viste? Se va a dar vuelta. Si no, voy a decir tarado que está diciendo. Yo dije, señor. Se dio vuelta y era, ¿no? Nos ponemos a charlar y qué sé yo, y me cuenta de este episodio de cuando nosotros estábamos en el mar y nos corren los submarinos, el Splendid, el submarino británico, el Splendid era el que nos tenía a nosotros y al portaaviones y demás. Me dice en primera persona, fui a hablar con el comandante y le dije, señor, vamos a poner la tropa en la posición de abandono, porque entonces muchas de las cosas que pasaron en el Belgrano, que te quedas sin propulsión, sin luz, todo un tema de caos, de por dónde ir, por dónde no ir, ¿viste? Ya estamos listos, la gente en sus balsas, todo asignado, con su abrigo, sus cosas, y todo va a ser mucho mejor, ¿no? Porque ya era inminente, ¿no? Y el comandante le dice, que era Iván Joaquín Cohen, el comandante del buque, le dice, no, esto es distinto. Nosotros nos tiran un petardo y nos desintegramos, o sea, acá no hay abandono. ¿Entiende? No hay abandono de esto. Es una cosa que no se va a una deflagración y esto se desaparece. Claro, porque es mucho más pequeño, es más pequeña la embarcación que... No, la cantidad de combustible que tenemos, claro. ¿entendés? Entonces no hay manera. No hay forma, ¿viste? Además éramos mucho menos, en el Belgrano había 1093 personas, nosotros éramos 140. Esto no se salva a nadie de acá. Entonces usted va a generar una psicosis entre la tropa de una cosa que quizás ni ocurra. Entonces usted los deja así como están, cada uno en su sollado durmiendo, el que está haciendo guardia, que se yo, bueno, nosotros seguimos. Y bueno, eso fue. Entonces le metimos, a tal punto que cuando llegamos a la costa patagónica, los motores se quemaron, no anduvo más y estábamos en teoría a salvo, pero nos vinieron a buscar, nos remolcaron con un cable hasta Puerto Madryn. No anduvo más ese buque. ¿Eso cuándo fue? Y eso fue el 8 de mayo. Más o menos, tengo que ver la ficha, pero más o menos por ahí era. Y bueno, estuvimos ahí. Cuando fue la rendición, el 14 de junio, muchos prisioneros nuestros argentinos fueron a parar a Puerto Madryn, o sea, iban llevados por buques ingleses y ahí estábamos nosotros, éramos la única dotación que había, así que también los recibimos a ellos el 19 de junio y bueno, estuvimos ahí como un mes en Puerto Madryn, hasta que lo pudieron arreglar y lo llevaron a Puerto Belgrano y ahí a los días nos dieron la baja. Prácticamente nos dijeron, tómatelas. Así. Y una paradoja fue que ese buque después lo compró 5 o 6 años más, lo compró una flota pesquera china. Porque ¿qué pasa? El abastecedor de combate tiene una capacidad operativa muy grande para dar el combustible. Vos, por ejemplo, en un buque de YPF o de Shell, vos tenés que
parar, anclar ahí, acollarar el otro buque y pasarle el combustible. Nosotros teníamos forma de darle a babor, a estribor y en popa a la vez a 3 buques al mismo tiempo en navegación. Entonces era operativamente interesante. Entonces los chinos dijeron, bueno, esto lo vamos a tener una flota de pesqueros, ¿viste? Es bárbaro, vienen 3 por tanda, ¿viste? Y vamos abasteciendo y se lo llevaron. Se lo llevan a la altura de Uruguay, que se hundió. Mira. Por suerte se hundió sin nosotros, pero ahí quedó. Mira. Y o sea que estaba maltrecho, ¿viste? Porque lo quisieron arreglar y qué sé yo, y así todo. Ya no daba más. No daba más. Yo digo que... ¿Cuántos años tenía que el barco? dio lo último para sacarnos a nosotros de ahí, ¿viste? Así que tenía varios años ya. Siempre voy a estar agradecido. Del 51 era. Claro. Del 51. Así que bueno, al resultado de eso me quedó una segunda familia en Puerto Madryn, porque estuve un mes ahí, así que imagínate, tengo una segunda mamá ahí, ¿viste? ¿Cómo es eso? Y claro, porque llegamos de última nosotros ahí y la gente quería hacer algo con nosotros, ayudarnos, nos veía que nos cagábamos de frío, que habíamos estado en el mar, y nos invitaban a sus casas, ¿viste? Y te agarraban como te adoptaban, ¿entendés? Es un matrimonio de ahí, ¿viste? Me llevó a mí y a 2 más, y es el día de hoy que seguimos en contacto, charlando con ella, con los chiquitos, ¿viste? Que eran chiquitos, los teníamos en la falda nuestra, ¿viste? Hoy están todos casados, con hijos, ¿viste? Y se generó una cosa muy linda ahí en Madryn, ¿viste? Qué bueno. Cosas ¿Pero lindas. ustedes se quedaron a vivir en la casa o no? No, nosotros iban a vivíamos en el buque, pero nos venían a buscar. Y los llevan a comer sí, y esas cosas. te daban de comer, te hacían una tortita, alguna cosa, ¿viste? Te contenían un poco desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y sentimental también, ¿viste? Entonces quedaron muy buenos recuerdos de Puerto Madryn para nosotros. Y después de eso te dan la baja, Sí. es el regreso Sí. a casa. Sí, como te digo, o sea, no nos daban la baja, nosotros dijimos, che, llame una cosa, ya está, yo ya me tenía que ir antes, ¿viste? No me daban la baja, no está, estuvimos en el mar acá con esto, del otro, dejanos ir, ¿viste? Y no, al final, el 8 de julio nos reúnen ahí en el donde comíamos. A ver, usted, venís de Ferreira, usted Cáceres, bueno, se van de baja. No, oiga, sí, acá ustedes se van de baja, qué sé yo, acá tienen los DNI. Tiraban, ¿viste? Y nosotros, ¿viste? Buscaban el DNI, chao, ¿viste? Y nos fuimos de ahí caminando, no te llevaban a ningún lado, la base Puerto Belgrano, no sé si conocés, es gigante. Nada, bajábamos a la planchada del buque, teníamos que caminar como, no sé, como 5 o 6 kilómetros hasta llegar a la puerta de la base, ¿viste? Y de ahí entré y esto, a Constitución, todos juntos cantando, ¿viste? Muy contentos, ¿no? Con la verde en la mano, nunca más Puerto Belgrano, decíamos, ¿no? Y bueno, después acá llegabas, te tomabas el 60 y te ibas a tu casa, ¿no? Era una cosa de terror. Yo aparecía ahí, ni sabían que iba a llegar. Así que mi mamá casi se muere de un síncope, ¿viste? La emoción. Y bueno, así fue esto, ¿no? ¿Te hicieron cosas, digamos, una bienvenida familiar? No, nada. Fue todo anónimo, bajo perfil, únicamente la emoción de la familia, ¿no? Pero la gente no sabía ni dónde andabas, ni qué hacías.
yo traté de retomar la facultad, ¿viste? Porque yo decía, me voy a meter de nuevo. ¿Viste? A vos cuando te gusta lo que estudiás, yo extrañaba el olor de la madera, de los laboratorios, ¿viste? De las aulas magnas, ¿viste? Esas cosas que son tradicionales de la Universidad Argentina, ¿viste? Esos grandes claustros, esas cosas, ¿viste? Y yo decía, bueno, yo quiero volver ahí, inmediatamente quiero volver ahí, ¿no? Y voy y caigo en el segundo cuatrimestre. Entonces, claro, estaba desfasado, ¿no? Porque tenía que tener correlativas del primero para hacer el segundo. Yo hablo con el tipo, justo había mesa de examen, entonces estaban los docentes ahí. Y bueno, mirá, yo sé que no tengo la correlativa, pero déjame cursar esta materia y yo después doy primero la correlativa y después la tuya, ¿entendés? O sea, respeto el orden de los finales, pero déjame cursar. El tipo se recostó así y me dice, ustedes los hombres siempre con ese cuentito del servicio militar, tratando de sacar ventajas. Vaya Lima, vaya. Esto es un aeropuerto, hay aviones más adelante que pasan y usted se sube en el próximo. No, pero vaya. Y me despachó. Y como te hablaba del contexto, a ver, cuando yo voy a Malvinas y mi papá se entera, me manda. Ustedes son jóvenes, pero yo les voy a explicar. Había papel de vía aérea en ese momento porque las cartas iban por avión. Era un papel más chiquito, y finito, tipo manteca con rengloncitos. Para que no pese. Bueno, ese papel chiquito, mi papá lo cortó por la mitad, porque tenía un valor ese papel. O sea, si no lo iba a usar, lo guardaba. Entonces es una esquelita con la mitad que quedaba, de la cual escribió la mitad. O sea, ese fue lo que me mandó a mí y me puso: queridísimo hijo, estamos muy orgullosos de lo que estás haciendo vos y tus jefes. Te queremos, papá y mamá. Así, marchar a la guerra. Entonces, así era en esa época cuando me pasó esto en la facultad. Yo dije, ¿será esto? ¿Estará así? Yo creo que hoy lo recago a trompadas al tipo. Le armo un escándalo. Vos sos tarado, pero ¿qué te pasa? ¿Entendés? O sea, nos ha cambiado, hemos evolucionado, pero en esa época yo, viste, me di la vuelta, me tomé el 80, el 60 y me vine a mi casa, viste, le conté a mis papás, qué sé yo, y después la armé como pude. Me quedó la carrera desfasada, qué sé yo, pero la llevé y la terminé, ¿no? Así que bueno, te quedan de una guerra, te quedan un montón de aprendizajes, diría yo, ¿no? De aprendizajes. Por ejemplo. Bueno, para empezar, los psicólogos te dicen que una guerra es un trauma, como puede ser la muerte de un ser querido, como me pasó a mí, o cosas bravas de la vida. Y dicen, vos tenés un trauma que es objetivamente una cosa que pasa, ¿viste? Ahora, vos traés una valija de herramientas a la entrada del trauma, ¿entendés? Y entonces vos salís de ese trauma de acuerdo a esas que trajiste. Entonces el mismo trauma para dos personas que entraron distinto es totalmente distinto lo que te pasa, ¿no? Esa es un poco la explicación. Yo la otra vez veíamos unos videos de una película que se llama Ayahuasca, que es con veteranos de Vietnam para hacer un tratamiento con estas hierbas peruanas y qué sé yo. Y el flaco decía, mira, la guerra es así, la sociedad te da una mochila vacía
y te manda a la guerra, ¿no? Y cuando volvés con esa mochila repleta de mierda, absolutamente repleta de mierda, te dan medicamentos y te tratan. O sea, ni siquiera se hacen cargo de todo lo que trajiste en la mochila. Entonces, un poco la guerra es eso, el tema de que este profesor me tratara así, es un poco eso, ¿no? El tema de que el 30, lo leímos después, el 30 de marzo fueron todos a ayudar a Galtieri y no sé, el 2 o el 3, el 4, no sé, los cagaron a palos, no, o al revés, los cagaron a palos el 30 y el 2 lo fueron a avivar. O sea, todas estas experiencias te dejan muchas enseñanzas, ¿no? Uno trata de tomar las positivas, pero también las cosas te quedan en el cuerpo y moldean tu comportamiento después de ese trauma. Entonces, por ejemplo, yo valoro muchísimo todo lo que es la vida, la familia. Yo cuando estaba allá, en el medio del mar, yo me iba a acostar a dormir y decía, mañana yo voy a estar en mi cuarto, calentito, con mis pósters de las cosas que me gustaban, ¿no? Y mañana voy a estar ahí. Me levantaba, por supuesto, en medio de una tempestad, no había nada. Pero cuando me iba a dormir decía, bueno, mañana me despierto en mi cuarto. Y un día me desperté en mi cuarto. ¿Entendés? Entonces eso yo lo aprendí a ir, ¿viste? La tenacidad de buscar una mañana mejor que hoy, mañana llega, es una cosa que me quedó. Después el tema de la solidaridad, la hermandad con los compañeros. Nosotros estamos siempre atentos a ver qué le pasa o qué no le pasa al otro, por más discusiones que puedas tener y demás, estamos siempre ahí. La humildad, o sea, la humildad que vos estás ahí y decís, yo hago todo, yo sobreviví porque soy un campeón de América, un campeón mundial. Yo no sobreviví por eso. Hay algo por ahí que anduvo dando vueltas. O sea, que ese torpedo que tenía mi nombre escrito no se disparó. Entonces me tengo que poner de rodillas frente a eso y decir, agradecer a la vida, a Dios, a quien sea, ¿no? Porque no hago todo yo. Y esas cosas te pasan en la vida muchas veces, ¿entendés? Digo, si no, para, nene, para, vos te crees Superman hoy, ¿no? Sos lindo, sos joven, es playa. Pasa, la vida es esto. En un momento estás en el fango, con todo eso que tenés. Y más vale que tengas tu cajita de herramientas, porque no salís sino. Entonces, eso de la humildad frente a las cosas que pasan. Después el ejemplo de mis compañeros. Yo en 2014 volví a Malvinas con mira, justo tenemos un mapa que te puedo mostrar, con dos compañeros del colegio a hacer una película. Lo que iba a hacer uno de ellos, Agustín Barletti, era cruzar el estrecho de San Carlos nadando, en homenaje a toda la muerte que hubo en esa guerra, ¿no? Como de los dos lados, no íbamos con una consigna así de Argentina, patriótica, no sé, sino que acá elegimos ese lugar porque los ingleses lo llamaron el Callejón de las Bombas, que fue el lugar donde ellos más sufrieron de la guerra. Y entonces fuimos con Agustín, llevábamos unas cruces, un rosario que nos dio el Papa Francisco por unas terceras personas. Y yo me encargué de ponerlo en una tumba. En ese momento eran soldados solo conocidos por Dios, después fueron identificados.
Y en ese momento, bueno, pasó el tiempo y me dicen, bueno, nos tenemos que ir de acá, del cementerio, ¿no? De Darwin. Y yo, ¿sabes una cosa, Agustín? Yo me quiero quedar acá. O sea, quiero una bolsa de dormir, un equipo de mate y quedarme con un compañero acá. No los puedo dejar acá, solos con este frío y demás. Quiero hacer algo con ellos. Y esos muchachos que están ahí se te presentan en la cabeza todos los días a mí y moldean lo que yo haga, cómo me comporto, porque los veo ahí y digo, nosotros ofrecimos la vida, pero ellos la dieron, ¿no? Entonces, cada cosa que veo, cada desastre que veo en este país que ocurre, que se diversas cosas, pero por ejemplo la política es una de ellas que está siempre en los medios, y que yo digo, che, yo me referencio con eso. ¿A cuánto le llegás a este pibe vos? ¿No? Oh, le pasás hablando boludeces, que no, que sos el dueño acá, que vas a decir, ¿a cuánto le llegás? El 11 de junio, en Montelón, ¿no? 10 grados bajo cero, 15 grados bajo cero. Escuchás que calan la bayoneta, ¿entendés? Los que vienen por vos. A eso yo llamo un momento supremo, ¿no? Que te moldea para toda la vida. Nosotros hablamos, cuando fuimos, entre paréntesis, te termino el cuento, cruzó de acá, en la parte más angosta, cruzó Agustín nadando. Hicimos un video y qué sé yo, todo eso. Y ahí terminó nuestra pelea. Pero bueno, estuvimos charlando con algunos soldados ingleses, con los cuales con el tiempo nos llevamos muy bien. O sea, acá hay tres actores, los ingleses, nosotros y lo que nosotros llamamos los kelpers, ¿no? Que eso es segunda. Nosotros nos relacionamos con los que, porque, viste, vos decís, nosotros dimos nuestra sangre por esto. ¿Y ustedes qué hicieron? Al habitante de ahí. Cero. Vino vino a Inglaterra. Ustedes no hicieron nada. Entonces nos encontramos ahí y él nos muestra un párrafo de un libro que estaba escribiendo él sobre Monte Longdon. Y él lo describe así, dice: nosotros llegamos a las 11 de la noche al monte y empezamos, pusimos cintas aisladoras en todos los caminitos por los cuales íbamos a subir al monte y empezamos. Uno pisa una mina, vuela por el aire y se acabó la sorpresa. Contado por ellos. En los próximos 20 minutos, media hora, los argentinos nos cazaron como animales. Los francotiradores argentinos nos cazaron como animales. Nosotros no podíamos movernos porque nos tenían y nos mataban. Entonces cambiamos de estrategia. Íbamos a subir al monte zángar by zángar, o sea, trinchera por trinchera. Íbamos a tirarles granadas de fósforo y qué sé yo. Íbamos a tomar esa trinchera, los íbamos a pasar por bayoneta a todos los que encontremos, vivos o muertos, y desde esa trinchera íbamos a tomar la siguiente. Y así hicimos, dice, y a las 8 de la mañana habíamos tomado el monte, y para nosotros el horror en nuestra vida recién empezaba, por todo lo que hicieron esa noche. Entonces, frente a un flaco que estuvo ahí, ¿no? Bueno, hay que hacer boludeces en este país, ¿no? Y mirar a los ojos a esa persona y decirle, mirá lo que estoy haciendo. O sea, a mí me pegó muy fuerte y me marcó para toda la vida. Eso es otra de las cosas que me dejó
la guerra también te cambia el comportamiento, porque el hecho de pensar así te lleva a muchos problemas. Eso te iba a preguntar, ¿vos sentís muchos que problemas. tenés algún trauma o algo que todavía hoy te persigue o te genera alguna cuestión de salud? No, cuestión de salud no, tenés a veces, soñás con cosas y viste estas cosas de haber estado en el mar y bla, bla, pero no. Lo que más me quedó es esta forma de comportarse muy, muy estricta, muy irascible si se quiere, ¿entendés? Entonces, y a veces te pasa en las relaciones con las personas, ¿no? Que tenés que ser tolerante, que tenés que decir, bueno, acá estoy en un trabajo, me la tengo que comer. Y no pararte en una reunión de gabinete, ¿viste? Donde está lleno de ministros, ¿viste? Y mandarlos a la reconcha de su madre. Eso no se hace, ¿entendés? Entonces, esas cosas te van moldeando un poco, pero la verdad que debo reconocer que en mi caso no he tenido. Pero bueno, hay tantas guerras como combatientes, o sea, no es lo mismo el que estuvo en una trinchera en esa situación, en London, que yo que estuve en el mar a la buena de Dios, que uno que estuvo en Puerto Argentino, por ejemplo. Estuvo en las islas, pero estuvo en Puerto Argentino y por ahí no disparó ni un tiro. Entonces, pero lo bombardearon, ¿viste? El 1 de mayo lo cagaron a bombazos y el tipo está en un hospital, ¿viste? Haciendo enfermería. Entonces, cada guerra, cada uno tiene una guerra que contar. Y una forma en lo que la guerra te pega a vos, ¿no? El apego a las cosas simples, la vida se te reduce a muy pocas cosas. Cuando vos estuviste coqueteando con la muerte, cada cosa tiene valor, ¿no? Agarrar la manito de tu hijo y tenerla media hora agarrada, ¿entendés? El pibe está en pedo. Es sentir el calor de la manito ahí. Y así, con muchas cosas, mucha gente que se hace drama por todo, ¿viste? Y tenés grandes cosas a favor en tu mochila y seguís, y seguís, y seguís. Bueno, pará un poco, flaco. Bueno, ¿y qué significan Malvinas para vos hoy? Malvinas para mí es para mí Malvinas son los que quedaron allá, o sea, fue una experiencia en la cual nosotros éramos muy jóvenes, la tenés que ver con el anteojo de esa época, ¿no? Porque ahora tengo muchos pensamientos sobre lo que nos pasó, que no son los que tenía en ese momento, ¿no? Y nosotros dimos todo, o sea, ofrecimos nuestra vida. Eso se ocurre pocas veces en la vida de una persona, que ponga esa disposición. Se toma o no se toma, pero vos la pones a disposición. En Malvinas no se especuló, o sea, hicimos lo que teníamos que hacer, nadie fue para atrás. Hoy vivimos en un mundo de conveniencia. Todo es un puto like, ¿entendés? Entonces, lo que me da una cantidad de likes, bárbaro, y si no, bueno, voy para otro lado, porque todo es así, lo ves, siempre hablo de los políticos pobres, ¿viste? Porque es lo que están en la palestra todo el tiempo, pero a otros niveles pasa igual, exactamente, ¿no? Porque los políticos son hijos de una sociedad que es la que somos todos, ¿no? Pero nadie te sostiene un valor.
nadie te sostiene una convicción. Nosotros eso sí lo hicimos, ¿no? Después, a nosotros nos tocó pelear con la tercera potencia mundial, ayudada por la primera. Mucha ayuda le dio Estados Unidos, que nos costó muchos muertos, de diversos tipos, ¿no? Ayudas. Desde el punto de vista satelital, proveyó unos misiles Sidewinder que en el combate aéreo fueron terribles con la aviación argentina. Proveyeron un misil Milan, que en el campo de batalla fue terrible con las tropas de tierra. O sea que fue brava nuestra parada, ¿viste? El tercero y la primer potencia mundial. Entonces, no sé, cosas amargas que me quedan en la espina es las mamás de Malvinas, por ejemplo. Cosa más injusta de este país, que es el ignorar esas mamás. Me pega terriblemente. Yo cuando fui funcionario en la provincia de Buenos Aires, tenía bajo nuestra órbita el Parque Pereira Iraola en La Plata. Y buscamos plata de acá, de allá, de esto, del otro, empresarios, no sé qué, hicimos un monumento a las mamás de Malvinas. Es el único monumento que hay. Bueno, después cambió el gobierno, ahora está todo grafiteado, ¿viste? Lleno de preservativos, es Villa Cariño del Parque Pereira, más o menos nuestro monumento. Entonces, vos decís, esas cosas no tienen que ver con un gobierno, con una ideología, son las mamás. O sea, vos te dijeron el 11, el 12 de junio, tu hijo está en ese campo de batalla, totalmente congelado y muerto. Y además no lo vas a ver nunca más. ¿Qué es eso? No sé si vos sos mamá, yo soy papá, ¿viste? Y eso es otra de las cosas que te da Malvinas, o sea, referenciarte vos como padre del soldado que fuiste y entender, darle una vuelta más. O sea, yo a mi hijo no lo meto en una guerra, pero ni borracho, ni en pedo. Si a mí viene algún político, algún senador, un diputado, un presidente, me dice, vamos a hacer una guerra y tu hijo va a ir. ¿Sabés qué? Chupame un huevo, boludo. Mi hijo no me lo tocas. Me vas a tener que venir a buscar acá a mi casa y no lo voy a largar. ¿Entendés? Nosotros en ese momento fuimos sin chistar. La cosa ha evolucionado. Pero soy padre y así siento lo que me pasó a mí con un hijo. Ese es el sentimiento que yo tengo hoy. Nunca a una guerra, jamás. Y hablando con estos soldados ingleses, uno de ellos, no fue fue a raíz que hace un par de años un periodista dijo que todos los que fuimos a Malvinas éramos unos gallinas, que merecíamos perderlo, que no la supimos recuperar y qué sé yo, ¿viste? Se equivocó el tipo, ¿viste? Bueno. Me escriben mis compañeros ingleses y me mandan cosas. Dicen, Pablo, yo en el campo de batalla solo vi gente valiosísima, con muchísimo coraje, combatiendo contra nosotros. Y eso lo puedo gritar al mundo, el inglés, dijo, ¿no? Yo lo publiqué ahí en Twitter, que se a raíz hicimos una pequeña relación. Y el tipo me dice, durante 200 años, hubo una gente que tuvo que hacer un trabajo, ingleses y argentinos, y lo hicieron como el orto, o sea, lo hicieron muy mal. Nosotros pagamos lo que ellos no hicieron, por eso nos disparamos vos y yo. ¿Se entiende? O sea, no hay una animosidad entre nosotros, sino que ellos no hicieron lo que tenían que hacer y llegamos a esto. Era el tipo lo que pensó, me parece muy, muy correcto, ¿no? Entonces hoy uno ve todo lo que nos pasó muy, muy distinto de lo que era en esa época, ¿no?
¿Y qué pensás sobre la soberanía en la actualidad? No lo he resuelto, no lo puedo resolver. En todas mis charlas es una cosa que no va, que como que no tiene solución. Podemos hacer muchas cosas con las Malvinas, se puede hacer muchas estrategias, pero ese punto no le veo cómo se puede solucionar, porque para nosotros son nuestras y hemos dejado la sangre ya ahí. Entonces, ¿cómo volvemos para atrás? Imposible, por todo lo que yo te he dicho, ¿viste? Es imposible volver para atrás. ¿Cómo le explicas a una mamá de Malvinas que su hijo murió en vano, digamos? Entonces, hay un punto ahí que a mí se me escapa cómo. Supongo que habrá gente que en el mundo que sabe cómo hacer estas cosas, cómo compartir una soberanía, cómo, viste, no sé, trasladarla a los 99 años, como se hizo con Hong Kong, con China, viste. No sé, esas cosas yo no las sé, pero sí me parece que estamos en un momento geopolítico donde el mundo ha cambiado. Inglaterra con el Brexit, por ejemplo, se ha separado de su provisión de alimentos, que es Europa, y nosotros tenemos alimentos y durante muchísimos años nos hemos llevado bastante bien con los ingleses y este tema de las cosas acá en la Argentina. Y entonces por ahí quizás en algún momento cambie, pero yo el tema de la soberanía no le encuentro salida, ¿viste? No lo encuentro porque hablo con ellos, el problema no son ellos, son los kelpers. ¿Entendés? El problema son los kelpers, ¿viste? Que se creen que eso es de ellos y bueno, que no lo van a sacar ahí. Mientras Inglaterra lo soporte, no se van a ir de ahí. Y son duros con nosotros, o sea, nos invadieron, que esto, que lo otro, que estamos tranquilos acá, nos odian. Entonces no sé cómo avanzar con esa gente, porque para nosotros son ocupas, están ocupando nuestro terreno, digamos. Sí. Entonces, ¿cuál cabe? ¿Viste? Y bueno, a mí me gustaría que el ejemplo de estos que dimos nosotros, pero sobre todo los que están en el cementerio de Darwin, sea tomado por la sociedad para progresar en positivo, ¿no? O sea, yo no puedo mirar a los ojos a un chiquito tucumano que la carita es puro ojo porque no come, y mirándolo a los ojos robarme una plata para las partidas que van para el hospital de los... Acá pasa eso, ¿viste? Entre los políticos y entre los empresarios. No, vos agarrás la causa de los cuadernos, por ejemplo. Los pibes agarrán mochilas de guita para acá, para allá. Digo, che, pará. Yo he sido funcionario, a mí me pones ahí $50.000, te los puedo mirar un día, que no lo voy a tocar, ¿entendés? Me inspiro en esa gente y digo, tenemos que ser un país mejor, tenemos que honrar, esa es la palabra, yo tengo que honrar a esos tipos, ¿viste? Y estar a la altura. Y yo creo que acá, sobre todo el estrato dirigente, te repito, privados y públicos, no dan el piné, no han dado el piné. Y siguen haciendo pelotudeces todos los días. Entonces me gustaría, mi sueño es que esto de Malvinas sirva para eso. Que vos cuando te levantás a la mañana y vas a hacer alguna de esas pelotudeces, te imaginas esa noche, el 11 de junio en Monte London, y que digas, no, yo no tengo que hacer esto, por honor a esta gente. ¿Entendés? Me tengo que portar bien,
tengo que formar una familia, tratar de ayudar al prójimo si puedo, ¿viste? Tratar de que la gente se eduque, tratar de que mejore la educación de las cosas, ¿viste? Acá es una joda, o sea, ¿cómo se va a ganar una elección? Pero explícame, ¿cómo vamos a hacer para que los chicos tengan una educación? No me expliques cómo vas a ganar una elección, decime cómo vas a hacer para que estos chicos salgan de la pobreza, tengan una visión, conozcan el mundo y se den cuenta que están en una palangana de mierda, viste que el mundo no vive así. Entonces, ese es un poco lo que me persigue todos los días, viste. ¿Por qué no tomar ese ejemplo y agarrar la línea recta? Bien. Y lo otro que pienso es que este país genera muchos excombatientes. Nosotros somos excombatientes de una guerra. Acá hay excombatientes de la calle, hay excombatientes de la inundación, ¿no? Tengo una amiga, como trabajé en La Plata, me hice muchos amigos ahí, que me contaba cómo fue la inundación que ellos tuvieron en Tolosa y todo esto. La chica y el marido con los 3 pibes, uno discapacitado, con el agua al pecho sacándolos. Entonces yo le digo, vos sufriste un trauma como el mío, sos un excombatiente de la inundación. Con los incendios forestales pasa lo mismo. El tipo que tuvo que llevar a su hijo no sé cuántos kilómetros en la pandemia, que no dejaban caminar. Esos tipos son excombatientes de este país, de la guerra que vivimos todos los días en este país. ¿Cuántos mueren? Muchísimos más. ¿Cuántos mueren por no tener una calle en condiciones o una... Esa es la deuda que urgentemente tenemos que cortar. No puede morir más nadie acá. Los que estuvimos en esa situación lo valoramos. Yo cuando veo la noticia en el diario no me da lo mismo, ¿entendés? No me da lo mismo que una persona muera en la ruta. Miro la circunstancia, miro quién es, miro la edad, veo un matrimonio diezmado, veo un chiquito muerto o sea, me vuelve loco. Me vuelve loco. Estamos llenos de excombatientes. Y no aprenden los flacos, no aprenden. Sale uno nuevo y viene con una ínfula de papá. No aprenden a decir, bueno, che, mira, esta es la tarea. Si yo te digo, ponele que vos fueras comunista y él fuera libertario y yo fuera, no sé, peronista. Pero terminamos con esta filmación y decimos, che, ¿sabes qué? Todo muy lindo, la mesa esta la tenemos que poner en el rincón para que quede ordenado. Vos agarrás una punta, vos agarrás la otra, yo agarro de acá y la mesa se lleva. O sea, hay una tarea que tenemos que cumplir, no importa bueno, acá en este país hay una tarea que no se hace, no se cumple nunca. Pasamos discutiendo, che, ¿quién va a la punta, quién va acá? Pero la mesa no se mueve, ¿entendés? Yo digo, miren ese ejemplo de esos muchachos que estuvieron ahí. Eso es lo que me quedó. Esa es la locura que me quedó. Tengo que decir, ¿qué te quedó? Me quedó eso, ¿viste? Maravilloso, maravilloso. ¿Qué sé yo? Bueno, cambiando un poco de tema, Sí. ¿viste alguna película sobre Malvinas? No muchas. Vi algunos cortometrajes, vi Iluminados por el Fuego, es una parte de la guerra nada más. No vi una cosa integral, completa, que me haya gustado. Porque esas películas te marcan una parte que es los chicos que inocentemente iban ahí sin preparación, hubo de eso, por supuesto que hubo de eso. Yo estaba preparado,
O sea, a mí no me representa, pero entiendo que a cierto grupo de gente que le tocó esa situación sí lo representa. Entonces, me parece bien que haya películas, que cada uno tenga su visión. No sé, nosotros tenemos una confusión muy grande en este país, que creemos que las Malvinas son los militares, ¿viste? Y los desaparecidos, y toda una vueltita que cada uno hace, ¿viste? Que dice, che, flaco, yo fui allá, fuimos todos, lo de Olivos, lo de Matanza, estaba en la universidad, había chicos que tenían primario, o sea, fuimos todos ahí. Y viste estas cosas de... Entonces, bueno, se hacen esos mixes, viste, que son partes de esta mediocridad que hablábamos hace un rato, viste, ¿no? Una cosa es una cosa y otra. Bueno, ¿hay algo que te parezca que no te pregunté y que te gustaría agregar? Yo creo que fue equivocado digamos, ir a una guerra por las Islas Malvinas con los ingleses. Fue equivocado. Quizás había que tomarlas, quizás, bueno, había que negociar, había que hacer un montón de cosas, pero en el punto donde nosotros sabíamos que íbamos a tener que ir a pelear contra los ingleses, no debimos pasar esa raya. Ellos son profesionales, vinieron acá como van a Afganistán, como van a cualquier lado, y muy preparados. Hacían economía de los combates, como te puedo explicar. O sea, vos tenés que lograr tomar una plaza en forma económica. ¿Cuántos tiros vas a disparar? ¿Con qué armas? Cuando terminó el combate, todo un relevamiento de los heridos, en qué situación fueron heridos, quién tiene la culpa de que ellos estén acá o estén allá, el comando por qué los mandó por acá y no por allá. Al otro día de haber combatido, ¿entendés? Entonces, una cosa muy, muy grande que realmente no debimos meternos con ellos. A nivel de una contienda, de una guerra, ¿no? Nosotros tenemos nuestros derechos, por ahí había que tomarlas, había que hacer un montón de cosas, no lo sé. Pero ir a pelear con los ingleses fue una equivocación. Y yo, lo que le digo a todo el mundo, ¿qué daríamos nosotros? Porque todos esos compañeros que quedaron ahí y que quedaron en el mar, porque eso es otra cosa, como yo te decía que es dinámico esto. Yo volví, terminé una carrera, tuve hijos, festejé 15 de mis hijas, ¿entendés? Supongo que tendré nietos en algún momento, toda una vida, una felicidad que me da la vida, ¿viste? Para ellos no hay nada, ¿entendés? No hay 15, no hubo nada para mis compañeros. Entonces, eso es una guerra y todos daríamos lo que no tenemos porque ellos estén acá comiendo asado con nosotros también. Entonces, no vale la pena una vida en esto. Hoy nos tenemos que entender con estos tipos, con los ingleses, con los kelp, no sé cómo, pero de alguna forma habría que haberlo piloteado, o no se tuvo la habilidad, o no se tuvo la capacidad, o lo que sea, ¿viste? Pero no debimos arremeter contra los ingleses y los americanos en una guerra. Fue una pelotudez eso. Esa es mi reflexión. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho por tu testimonio. En nombre de Voces de Malvinas y la Universidad Nacional de Lanús te damos las gracias de nuevo. Bueno, muy bien. Así que, bueno,
Un aplauso. Bueno, yo les agradezco a ustedes, y si alguna vez alguien ve este testimonio, que se acerque a un veterano, que se acerque, que le pregunte, che, ¿cómo estuviste? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Eso es el mejor homenaje que le podés hacer a un veterano, es una buena charla donde te intereses por su situación, ¿no? Como dice la frase esa tan trillada, ¿no? El soldado no muere en el campo de batalla, sino cuando es olvidado por su gente, ¿no? Y nada, impulsarlos a que hablen, que no nos comemos a nadie, nos gusta charlar, eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.